y voz a las personas. Eduardo Galeano, en una de sus obras más reconocidas, expresó: hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gentes de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. ¿Estamos dispuestos a ser protagonistas para implementar acciones en nuestros ámbitos personales y profesionales orientados desde estos objetivos? Con seguridad que lo haremos. Gracias, Escuela Especial número 7, por habilitar la oportunidad de ser fuegos con tanta pasión. Y ahora vamos a mirar nuevamente, volviendo a los instrumentos de evaluación, algunas aproximaciones que les permitirán a ustedes sentir mayor seguridad y confianza. La encuesta, como dijimos, será al final del ciclo de charla de manera cerrada, será enviada por la institución organizadora de la jornada, relevando algunos aspectos como la participación, la claridad, pertinencia, el impacto de las charlas o paneles que se incluyeron, están sujetas al cumplimiento de estos objetivos específicos que ya hemos detallado, y deberá ser enviada por correo electrónico, recuerdo nuevamente, el 24 de junio hasta las 22 horas. El otro instrumento de evaluación es un informe. El informe final va a tener carácter grupal. Deberán conformar equipos de trabajo hasta 5 integrantes, sin excepción. Y en un trabajo colaborativo van a seleccionar 2 o 3 aspectos que fueron indicados o señalados en las charlas o paneles para poder incluir o modificar prácticas dentro del proyecto educativo común y proponer acciones que pueden llevar adelante para que se hagan efectivas esas mejoras o modificaciones en el TEC. Por lo tanto, el informe final debe tener o constar, en primer lugar, comunicar los datos de los profesionales y también personales de quienes integran ese equipo de trabajo. Recordamos que son 5 los integrantes por cada equipo colaborativo de trabajo que se va a conformar entre los participantes. Mencionar los aspectos o indicadores que han seleccionado de las charlas o paneles para poder incluir en el PEC. Y finalmente desarrollar las propuestas de cambio, de mejora o ajuste que han resuelto llevar adelante en sus espacios. Este informe también se entrega por correo electrónico hasta el 24 de junio, hora de cierre 22 horas. Esta información es valiosa fundamentalmente para los docentes inscriptos, no así para los otros participantes que recibirán, según lo requieran, a la Escuela de Educación Especial un certificado de asistencia. Pero es bienvenido si quieren también compartir y participar en la encuesta y en la preparación de un informe sobre las charlas en las que participaron, porque contribuye a la continuidad de estas jornadas en años próximos, mejorando y respondiendo y ajustando
a las demandas y necesidades que puedan ser planteadas. Ahora, abro un espacio de intercambio si necesitan realizar alguna consulta ante dudas o aclaraciones que ustedes necesiten. ¿Los escucho o los leo en el chat? Hola, hola, buen día. ¿Me escucha? Sí, buenos días. Le consulto, ¿cómo se conforman los grupos, digamos, porque digamos que no le conozco a nadie? Y seguramente van a ir a lo largo de las charlas pudiendo asumir contactos entre ustedes para poder generar, Valeria, Sí, Valeria. el equipo. ¿Sí? Ya en las charlas o tener contacto incluso entre ustedes para poder ir conformando esos equipos de trabajo. Perdón, Es Mónica. el trabajo en equipo. En caso excepcional que no se pueda lograr establecer estos grupos de trabajo, se puede aceptar de manera individual. El trabajo en equipo lo que permite es potenciar aún más las ideas y la toma de decisiones. En casos excepcionales, se podrá hacer de manera individual. ¿Sí, Adrián? Bueno, No, gracias. iba a decir, a partir de la semana que viene, por ahí lo que vamos a coordinar es compartir los mails para que todos estemos en contacto, aparte porque va a ser importante mantener la red y así interactuamos entre todos. Adrián, lo que omití compartir son los ciclos de charlas y las temáticas que van a ser desarrolladas en este ciclo. Las sumo, aunque no están distribuidas en cada uno de los días. Bueno, se van a compartir miradas sobre la discapacidad desde el modelo médico al modelo social, desde Escuela de Educación Especial 7, la detección temprana de la hipoacusia y el equipamiento auditivo a cargo del doctor Aguado, equipo del Programa Nacional de Detección de Hipoacusia del Hospital Perrando, desde el IPRODIS, trámites para la gestión del Certificado Único de Discapacidad, la atención de la comunidad sorda en instituciones públicas como experiencia del IPRODIS, la importancia del intérprete de lengua de señas argentina-español en distintos ámbitos, la comunicación con las personas sordas en la consulta psicológica, experiencia del centro de salud de Villa Alvear, de la ciudad de Resistencia, en la inclusión, en la atención accesible de personas sordas, el recorrido educativo de niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de hipoacusia y sordera a cargo de escuelas especiales número 7 y número 11 de la ciudad de Resistencia, la inclusión educativa de las personas sordas en el nivel superior, representando al Instituto de Educación Superior San Fernando Rey, y la participación de la Asociación de Sordos con una charla para poder plantear el respeto hacia los derechos de accesibilidad que deben ser reconocidos como comunidad en diversidad lingüística. Ahí ve que desde el IPRODIS nos recuerdan que el link de la reunión es recurrente, es el mismo para los 5 encuentros. Están respondiendo a una pregunta de Débora.
Verónica Álvarez propone a todos los participantes, si les interesa para conformar los equipos de trabajo para la evaluación, armar un grupo de WhatsApp y se ofrece para armar y compartir el link en el chat. De esta manera se posibilita conformar esa comunidad de aprendizaje que señalaba Adrián y que también es muy positiva para sacar el máximo provecho de estas jornadas. Acerco otra propuesta de María Ayala que dice para la institución organizadora que establezca los equipos agrupando los colegas que están registrados y comuniquen los grupos. Pregunta Lisa Velázquez si cada una de las charlas son grabadas. Sí, son grabadas y van a ser compartidas en plataformas tanto del eProdigy como en el portal educativo ELE. No hay otra pregunta, por ahí retomo, Mónica. Sí, ¿será que no pudo volver a conectarse el señor Rodrigo Hola. Cardoso? ¿Sí? Hola, ¿se escucha? Sí. Quería consultar en qué sección del portal educativo ELE estaría registrado, digamos, o Ya grabado. le vamos a avisar a través de la escuela, bien dónde pueden encontrar cada charla grabada. No encuentro la modalidad de, a ver si, acá, la de educación especial, sí, acá encontré. ¿Y está en Sí. el número de, por el número de la escuela sería o...? No, desde la Dirección de Educación Especial se van a compartir las charlas grabadas en el portal. Ah, está. Muchas gracias. No, a vos. Micaela, ¿será que se puede conectar el señor Ramiro? Dijo que sigamos, que no hay problema. ¿Cómo están? Buenos días. Ahí está. Ahí está. Disculpen que se nos cortó, tenemos un problema de internet porque nos da internet de vivienda y a ellos se le cortó. El vocal en representación de las personas con discapacidad, Ramiro Cardoso, se tuvo que retirar porque tenía una reunión pautada, pero dejó sus saludos y un agradecimiento de parte de toda la institución por este trabajo que venimos realizando de manera mancomunada y este primer encuentro de 5 encuentros y de 4 capacitaciones que vamos a hacer en conjunto con el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Especial. Así que agradecerles y bienvenidos a todos los docentes y profesionales que están por iniciar esta capacitación. Muchas gracias, Micaela. Damos entonces continuidad a esta jornada para que de inicio la primera charla a cargo de los organizadores de la Escuela de Educación Especial 7, representadas por el doctor Adrián Cutri y la directora, profesora Verónica Luna. Que sea una jornada muy positiva y productiva para todos. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, primero me presento. Yo soy el doctor Adrián Cutri, soy médico pediatra. Soy parte del equipo técnico de la Escuela Especial número 7, Julio Feliacu Villa, para niños, niñas y adolescentes sordos. Empecé esa escuela ya 3, 4 años atrás. En el año 2019, la escuela, en oportunidad del aniversario número 40, decidimos organizar unas jornadas que duraron una mañana sobre los derechos de las personas sordas en el ámbito de la salud y la educación. Esas jornadas tuvieron una gran repercusión para
nuestra alegría, concurrieron muchas personas, concurrieron distintos profesionales, hubo docentes, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, lo que nos pareció un lugar muy rico para poder trabajar, compartir en red. A partir de esas jornadas se generaron redes, la escuela se puso en contacto con el hospital pediátrico, empezamos a trabajar de manera conjunta, se puso en contacto con profesionales de psicología, de fonoaudiología. Fue tan enriquecedor que nos pareció importante, gracias al IPRODI y al Ministerio de Educación, poder replicar otra vez estas jornadas, ahora un poco más extensas. En ese momento quedamos un poco corto de tiempo con preguntas y consultas que tenían las personas, cada profesional que participó. Entonces ahora lo decidimos hacer un poquito más extenso, ya con unas jornadas de capacitación, y justamente para que se genere esto que se está generando, que veo en el chat, que era lo que yo les estaba diciendo, como van a tener que hacer un trabajo en grupo, incentivar un poco a la interacción y a conocer a otros profesionales de otras áreas, de otros lugares, y poder interactuar entre todos. Es así como se van generando redes a través de estos espacios. Siempre, al menos en el área de la medicina, cuando se generan los congresos, decimos que siempre es importante las charlas y los profesionales, los grandes profesionales que dan charlas, pero no deja de ser menos importante el momento donde uno para el congreso para tomarse un café, para hablar con otro, para decir en qué hospital trabaja, para dejarle el celular, para interactuar, te deriva un paciente, y todo esa interacción que se genera en los recreos de un congreso es lo que permite más adelante el estar conectados y el trabajo en red. Y esto es un poco también el propósito de estas jornadas. Me parece importante que entre todos interactuemos. Recién se tuvo que retirar la rectora del Instituto San Fernando Rey, pero fíjense cómo todos ponemos la mirada sobre una comunidad que nos interesa, nos apasiona y queremos hablar sobre sus derechos. Yo voy a compartir pantalla ahora para la presentación. Si me esperan un segundo, que con el Zoom tengo menos cancha que en una cancha de fútbol. Bueno. Yo ahora no voy a estar viendo el chat, si me disculpan, pero después les prometo que retomo por si quieren hacer algún tipo de comentario en el chat para que quede ahí fijado. Y cuando termine la charla, por supuesto, podemos interactuar y hacer dudas o consultas. Voy a poner por las dudas, discúlpenme, los intérpretes, cosa. La veo Marina. Bien. Bueno, esta jornada, como ya dijeron, es sobre los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la educación y la salud. La idea es que entre todos pensemos cómo construir accesibilidad, ¿sí? Si bien uno a veces está muy cómodo sentado en su escritorio pensando, el Estado me tiene que dar, el Estado me tiene que capacitar, el Estado me tiene que, todos somos un poco parte de ese Estado y entre todos podemos pensar pequeñas acciones para lograr mayor accesibilidad de todos, que todos podamos participar en igualdad de condiciones. En esta primera charla, la idea es contarles un poco por qué vamos a hablar de este tema, ¿sí? Primero y principal, porque tenemos que reconocer entre todos que el concepto de discapacidad es un concepto que fue evolucionando a lo largo de la historia, que yo ahora se los voy a contar muy brevemente, y que también tenemos que entender que hay barreras actitudinales, sobre todo y del entorno, que impiden la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad, ¿sí? Muchas veces esperamos que se construyan determinadas modificaciones en los edificios, muchas veces esperamos que siempre me pongan un intérprete, muchas veces esperamos muchas cosas, pero hay veces que no nos damos cuenta, y me incluyo en esto, hay veces que depende mucho de la actitud de la propia sociedad, ¿sí? No necesito grandes recursos muchas veces, sino que simplemente necesitamos un poquito modificar la actitud. Por eso nos parece importante hablar de este tema e invitar a los profesionales de distintos ámbitos.
¿Por qué nosotros estamos haciendo foco en las personas sordas? ¿Sí? Primero y principal porque somos la Escuela de Educación Especial número 7, que en la provincia de Chaco tiene un rol crucial en la educación de los niños, niñas y adolescentes sordos. ¿Sí? Esta escuela fue, a lo largo de los años, evolucionando, fue modificando sus estrategias, ¿sí? En tanto iba evolucionando el concepto sobre discapacidad. Si bien esta escuela empezó con una mirada oralista, con docentes formados desde el oralismo, ¿sí? Se fue logrando ese cambio para incluir a la lengua de señas, ¿sí? Como parte de un recurso fundamental para el desarrollo del lenguaje del niño sordo. A pesar del cambio de paradigma, es importante reconocer que hay mucho camino todavía por recorrer, como dijeron los profesionales antes, ¿sí? Sobre todo, si bien en muchos ámbitos, sobre todo en la salud y la educación. Y esto, permítanme dar mi opinión, pero creo yo que sobre todo la salud y a veces un poco la educación, somos dos ámbitos donde todavía nos cuesta mucho aceptar determinados cambios que en otros lugares ya se dieron, ¿sí? Desde la sociología, desde la psicología, ¿sí? Se fueron dando muchos cambios y hay muchos trabajos de investigación al respecto, y me parece que salud, sobre todo, y es una opinión personal, es uno de los lugares más duros de poder abrir esa reflexión hacia el nuevo concepto de discapacidad. Y ahora les voy a contar por qué yo tengo esta opinión. ¿Sí? Tenemos que reconocer que muchas personas sordas emplean la lengua de señas como el sistema preferido de comunicación. ¿Sí? Sabemos que hay personas sordas que están paralizadas, sabemos que hay personas sordas que utilizan audífonos, sabemos que hay personas sordas que utilizan implantes cocleares, ¿sí? Y que recibieron una rehabilitación auditivo-verbal, pero más allá del equipamiento auditivo, muchas personas siguen eligiendo la lengua de señas como el medio preferido de comunicación, como la lengua, ¿sí? Preferida para comunicarse, y es algo a respetar y que no podemos dejar de lado ni mirar para otro lado. La lengua de señas es un idioma completo, ¿sí? Logró mejorar la accesibilidad de la comunidad sorda que durante tantos años fue silenciada por el modelo de normalidad. La lengua de señas, y esto es algo que van a comentar los profesionales en la semana que viene, en esta serie de charlas que contaba Mónica, yo se las voy a ir contando a lo largo de la charla. La semana que viene, ¿sí? Personas de la Asociación de Sordos del Chaco nos van a contar un poco cómo es esto de que la lengua de señas es un idioma completo. Esto que yo les estoy contando ahora es para que vayan entendiendo dónde nos estamos parando. Y si bien la semana siguiente va a haber una charla por el médico otorrinolaringólogo, el doctor Aguado, que pertenece al programa de atención y detección temprana a la hipoacusia, es importante que entendamos que todo el ciclo de charlas está enfocado en esto, en la importancia de la lengua de señas como un idioma, ¿sí? Y en la importancia de los derechos de las personas sordas en los diferentes ámbitos. Perdón, pensé que había hablado. Bueno, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde pienso yo que estamos ahora? ¿Sí? Un gran porcentaje de lo que yo les cuento es algo que está escrito, no es algo que yo estoy inventando. Y cada vez que yo les dé mi opinión, se los voy a comentar. ¿Dónde pienso yo que estamos ahora? ¿Sí? ¿Por qué la Escuela 7 genera estas jornadas de capacitación? Muchos profesionales de la salud no estamos tomando en cuenta a la hora de recibir a una persona en el ámbito de la salud, no estamos tomando en cuenta la perspectiva de derechos, ¿sí? No lo puedo atender porque es una persona sorda y no tengo intérprete. No es algo que hoy por hoy uno tenga este derecho a decir, yo no te puedo atender, yo esto no acepto la lengua de señas, necesito que vayas al otorrino para que te pongan un audífono, necesito que veamos a ver si se te puede implantar, ¿sí? Pero no estamos teniendo en cuenta la perspectiva de derechos. Realmente, y esto lo digo desde mi ámbito, no nos forman con una perspectiva de derechos, ¿sí? Todos ustedes saben que los institutos de formación siempre tienen un plan de estudios que se va modificando en tanto la demanda de los profesionales que van saliendo.
¿sí? Hoy por hoy, gracias a Dios, y desde la Sociedad Argentina de Pediatría, se insiste mucho, ¿sí?, este tema de incorporar el tema de derechos en la formación de pregrado. Vamos, muchos docentes siguen haciendo foco en el diagnóstico para poder definir la trayectoria educativa de una persona, ¿sí? Esto es algo que es el día de hoy, que muchos docentes, incluso formadores de docentes, ¿sí?, incluso en postítulos, se hace mucho hincapié en que el docente necesita el diagnóstico de la persona para poder definir la trayectoria educativa. Y esto es algo que hoy por hoy, con el marco legal que tenemos y que nos acompaña, y que gracias a Dios sigue avanzando, es algo que tenemos que empezar a reflexionar, ¿sí? Yo no digo que esté bien, no digo que esté mal, pero sí amerita una reflexión si realmente yo puedo hacer un diagnóstico yo como docente, ¿sí? Yo soy docente también, y si yo puedo hacer un diagnóstico sobre las habilidades, las competencias que está teniendo la persona a la que yo quiero enseñar, ¿sí?, o necesito un diagnóstico médico que me va a decir cómo yo tengo que enseñar, ¿sí? Y es algo para que reflexionemos, ¿no? En tanto a la salud, la educación, yo pertenezco a ambos ámbitos, pero es algo que los invito a reflexionar sobre ello. Y por supuesto, ¿dónde estamos hoy? En un momento muy necesario para trabajar en red, que tiene que poner en foco la particularidad de la persona como sujeto de derechos, ¿sí? Y esto es fundamental que todos lo entendamos. Trabajar en red no significa que la persona está allá y nosotros nos juntamos a reflexionar y a pensar a ver cómo hacemos. Trabajar en red significa que la persona, sujeto de derechos, y su familia, junto con los profesionales, deciden y comentan y reflexionan sobre la mejor manera de abordar los distintos ámbitos. Para todo esto, ¿sí?, y por qué también en parte un poco generar estas jornadas, hay muchos aspectos jurídicos y un marco legal muy grande que nos acompaña. Por eso les digo que yo no inventé la pólvora, sino que lo que yo les cuento está escrito. ¿Sí? Y qué es lo que nos pasó cuando teníamos que pensar sobre qué jornadas generar. No sé si todos lo saben, pero yo les quiero contar un poquito a dónde, a mí cuando hace muchos años, todavía vivía en Buenos Aires, a mí me empezaba a hacer ruido qué está pasando, qué conflicto nos encontramos entre las leyes que están escritas y las nuevas leyes que aparecieron después. Y esto había determinadas contradicciones que yo quiero compartir con ustedes y que después cuando hablamos del debate también quisiera que ustedes lo compartan. Fíjense, no me importa el número de la ley, yo lo que les cuento es un poquito el recorrido histórico con los años. En el año 2001 aparece el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención a la Hipoacusia. En el año 2010 hay una resolución que activa ese programa, ¿sí? Y en el año 2008 Argentina toma como fuerza de ley la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pasa a ser una ley nacional, 26.378, en el año 2008, 2 años antes de que aparezca esta resolución. Ahora les cuento por qué estoy comentando esto. Y en el año 2014, esa convención, a través de este número de ley, toma rango constitucional. Yo lo que les voy a contar a partir de ahora es algo que está en nuestra Constitución Nacional, ¿sí? No es algo, repito, que yo esté inventando, sino que es algo que está en la Constitución. Fíjense, el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención a la Hipoacusia plantea algo con lo que acuerdo enormemente, que todo recién nacido tiene derecho a que se estudie tempranamente su capacidad adquisitiva. Y en el caso de que requiera un tipo de tratamiento, se le puede ofrecer. Y ese tipo de tratamiento, si es una persona que no tiene los recursos y no tiene cobertura médica, se provea de manera gratuita, ¿sí? La prótesis y los audífonos. En este acuerdo es importante, no sé si todos lo saben, pero a todo recién nacido por ley, acá, por ley se tiene que estudiar la audición. Y empezamos con un estudio que se llaman fotoemisiones acústicas. Por ahí muchos ya lo saben, aquellas personas que tienen hijos también lo saben, pero esto se hace por ley.
no hay un pediatra en el país que hoy por hoy pueda no pedir las fotoemisiones acústicas porque está obrando en contra de esto. Aparece en el 2010 una resolución que activa este programa y lo pone realmente en marcha, ¿sí? Y pone énfasis en algo donde aparece el primer conflicto. Acá hay algo donde muchos de ustedes también trabajan en áreas de discapacidad y en escuelas de educación especial, con personas sordas, ¿sí? Y acá es donde la primera parte donde nos hace un poquito de ruido. Espero que me sigan pidiendo admitir. Bien. ¿Qué dice esta resolución? Discapacitado auditivo es aquella persona que no habiendo sido detectada precozmente su hipoacusia o no habiéndose tratado, no logró adquirir lenguaje. A mí esta frase me hace muchísimo ruido, porque yo sobre todo que tengo la suerte de trabajar en una escuela de educación especial con orientación para niños, niñas y adolescentes sordos. Lo voy a decir de manera así sin filtro. Yo estoy con los estudiantes en la escuela, ¿sí? Muchos de ellos no fueron detectados precozmente su hipoacusia. Muchos de ellos no pudieron ser tratados a tiempo por no tener accesibilidad a la salud, no poder llegar al sistema de salud, ¿sí? No haber podido conseguir los recursos. Y sin embargo, yo, cuando he ido a la cocina, estoy en el patio o ingreso a un aula, hablo con un chico que tiene su lenguaje desarrollado y me cuenta qué hizo en su casa, qué hizo en sus vacaciones, qué comió el día anterior, qué le gusta hacer en ese momento en la escuela. Entonces, hay pequeñas oraciones que van como siempre apuntando hacia la normalidad, hacia ese modelo médico de discapacidad que ahora les voy a contar, que hacen un poquito de ruido. Esta resolución también dice lograr intervenirlos a tiempo y escolarizarlos junto a sus pares. Esto también me generó mucho impacto y esto es algo que a mí en lo personal me generó impacto. Me gustaría después escuchar sus reflexiones, pero a mí me generó impacto esto porque escolarizarlo junto a sus pares y lo puedo intervenir a tiempo. O sea que si ese chico yo no lo puedo intervenir y tiene que venir a mi escuela, a la escuela 7, no está con sus pares. O sea, ¿a qué estoy haciendo foco cuando digo sus pares? ¿Al que está equipado o al que está oyendo? Porque si no está oyendo y no fue equipado, no lo puedo escolarizar con esos pares. Fíjense que por ahí, yo soy un poquito quisquilloso con la letra, pero cómo el discurso nos lleva a un modelo, ¿sí?, de normalidad, de normalizador. En el 2008, 2 años antes de esta resolución, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad toma fuerza de ley nacional en nuestro país. ¿Y qué nos dice esta convención? En el segundo artículo, lenguaje se entiende tanto el lenguaje oral como lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Nosotros sabemos que el lenguaje es la capacidad de abstracción que tenemos nosotros para poder describir al mundo que me rodea. ¿Sí? El lenguaje, la convención, lo toma, ¿sí?, tanto lo que es oral como la lengua de señas. Yo puedo describir mi mundo, ¿sí?, voy a hacer foco en estas dos modalidades, tanto de manera oral como la lengua de señas. 2 años después, esta resolución aparece diciendo que si no lo equipo, no logra adquirir lenguaje. Y ahí aparece esta contradicción. Entonces, la idea es que entre los distintos profesionales vayamos haciendo un recorrido sobre estos ámbitos para ver qué consideramos cada uno el desarrollo del lenguaje, qué consideramos cada uno la lengua oral, sobre la lengua de señas. Por eso participan médicos, por eso participan docentes, por eso participan psicólogos, por eso participan personas sordas, ¿sí?, para que todos podamos reflexionar sobre esto. ¿Hay algo más escrito como marco legal? Porque yo me paro en la convención y la comparto con ustedes, porque si bien sé que muchos la conocen, hay otros tantos que no. Entonces es importante que entiendan que toda esta trayectoria está basada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Tengo más cosas escritas desde lo legal? No. Todo esto.
No se me asusten que no voy a estar hablando de todo esto, ¿sí? Pero yo resalté cosas que a mí me parecen importantes. Yo hace 7 años vivo en la provincia de Chaco, tiene una ley provincial, ¿sí?, que reconoce, revalora y reivindica la lengua de señas, ¿sí? Tiene un registro provincial de intérpretes. ¿Sí? La provincia del Chaco, en normativa legal, tiene muchas cosas que otras provincias no están teniendo, ¿sí? Pero fíjense todo el marco legal, desde lo que es la Ley Nacional de Educación, hasta todas las leyes nacionales y provinciales que acá tienen escritas y que cuando lo puedan volver a ver, las pueden buscar, pueden acceder al por internet, nos acompaña en que es fundamental acompañar a la persona sorda desde una perspectiva de derechos. ¿Sí? ¿Por qué hay una convención para personas con discapacidad? ¿Qué tienen? ¿Otros derechos? ¿Qué tienen? Una discapacidad y les dan derechos que a mí, que no tengo discapacidad, no los tengo. No, no es algo con otros derechos, ¿sí? Sino que simplemente es para que todos tengamos los mismos derechos. Tiene que haber una convención que me venga a decir, y fíjense por qué remarqué al principio lo actitudinal, una convención que me tiene que decir que si viene una persona en silla de ruedas, mi edificio tiene que tener una rampa para que esa persona pueda acceder. Si yo estoy en un hospital, esta convención me viene a decir que yo necesito tener un intérprete en ese hospital de lengua de señas para que la persona sorda que venga tenga derecho, tenga la accesibilidad al sistema de salud. La convención lo que viene es asegurar el derecho de todos por igual. Y reconoce, y esta palabra es fundamental que todos la tengamos presente, la importancia de la accesibilidad al entorno físico, como les decía, una persona que necesita una rampa para poder acceder a un hospital, a una escuela, a un banco, ¿sí?, a la educación, a la salud. ¿Sí? La accesibilidad la pone como eje central la Convención, que es uno de sus grandes ejes. Comprender que las personas con discapacidad en general son sujetos de derecho y ya no son objetos de la salud. Y yo por ahí comparto cosas que profesionales he escuchado de profesionales, sobre todo de médicos, yo soy muy autocrítico de mi propio ámbito, pero sobre todo de médicos, no. A la persona con discapacidad hay que rehabilitarla para insertarla en la sociedad. Y ahí empieza, ¿sí?, una serie de procesos donde la vida de esa persona está enfocada en su rehabilitación. Y no nos estamos dando cuenta que por esto está renunciando a otros derechos y a otros espacios. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos cuenta esta convención? Para aquellos que no lo saben, cambia un poco la visión sobre la discapacidad. Las personas con discapacidad, si bien van a tener determinadas características, la convención habla sobre deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que van a estar a largo plazo, ¿sí?, pero que cuando interactúan con diversas barreras de esa sociedad, impide su participación plena. ¿Sí? Una persona con discapacidad es una persona que tiene determinadas características que cuando se encuentra con una sociedad que está construida, ¿sí?, que está planificada de determinada manera, se encuentra con barreras que no le permiten acceder de manera plena a todos los espacios, a toda la información, a todos los... ¿Sí? Ya no es algo propio de la persona, es algo que está en una persona con determinada situación, pero la sociedad está diseñada de tal manera que hace que se ponga en evidencia la discapacidad. ¿Sí? Nuestras actitudes, y esto es lo más importante que quiero que entre todos entendamos, nuestras actitudes pueden basarse sobre algunos conceptos que la convención ya me está dando. ¿Sí? Yo entiendo, porque lo he escuchado, no lo estoy inventando, yo entiendo que uno se siente y piense, el Estado me tiene que dar, el Estado me tiene que dar, el Estado me tiene que dar. Pero hay cuestiones actitudinales que ya podemos poner en marcha, que no requieren ningún recurso económico y no requiere ningún recurso humano. Simplemente un pequeño cambio en la actitud. ¿Sí?
Fíjense cuando la convención me define la comunicación. La comunicación en la convención lo plantea como lo que voy a lograr a través de visualización de textos, de lenguaje, tanto oral como la lengua de señas, la comunicación táctil, los macrotipos, algo tan sencillo como agrandar la letra para que la persona que tiene disminución de la agudeza visual pueda acceder a la información, ¿sí? Y el que está viendo bien y no tiene problemas en su visión, está buenísimo, lo ve más grande. Pero fíjense cómo no implica ningún tipo de gran recurso recurrir al macrotipo para lograr la comunicación, ¿sí? Por supuesto, las nuevas tecnologías nos ayudan muchísimo, el lenguaje escrito, el lenguaje sencillo, ¿sí? Para personas con discapacidad intelectual, la lectura, ¿sí? La lectura fácil también nos ayuda, y medios aumentativos o alternativos de comunicación. ¿Cómo lo define el lenguaje, la comunicación? ¿Cómo lo define el lenguaje, la convención? Se los conté. Estamos incluyendo tanto a la oralidad como a la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Nos viene a plantear algo que es algo que uno ve permanentemente y trata de pensar desde dónde lo está mirando y reflexionar sobre esto. Habla sobre la discriminación por motivos de discapacidad. ¿Qué es lo que la Convención me dice? Que la discriminación por motivos de discapacidad es cualquier distinción, exclusión o restricción, cualquier, te paro acá, cualquier puesta de manito que uno hace por motivos de discapacidad y que el efecto sea obstaculizar el reconocimiento en igualdad de condiciones de todos los derechos. En cuanto viene una persona, una familia, a mi escuela, y viene y dice, quiero anotar a mi hijo en esta escuela, pero mi hijo es un nene sordo, ¿sí? Y yo le digo, no, porque tu hijo es sordo y esta escuela no está preparada para recibir a tu hijo. Eso es un acto de discriminación por motivos de discapacidad, ¿sí? Muchos de ustedes lo saben mejor que yo. Las familias tienen el derecho a elegir la escuela que crean mejor para su hijo, ¿sí? No es la escuela la que pone el parate, no es el ministerio el que pone el parate, ¿sí? No es el médico el que pone el parate. Nosotros informamos a las familias para que puedan elegir la escuela para su hijo. Perdón, que me aparece cada rato alguien en la sala de espera que corta la pantalla. ¿Sí? Esto es importante que entendamos. Discriminación por motivos de discapacidad lo hacemos un poco más seguido de lo que a veces nos damos cuenta y tenemos que estar atentos a él. Sobre todo cuando lo que sucede es que se denegan los ajustes razonables. Y esta es otra cosa que hay que tener muy en cuenta como docentes, como médicos, como psicólogos, como audiólogos, como cualquier persona, como cualquier actor social que va a estar frente a una persona con discapacidad, frente a una persona sorda en este caso. ¿Sí? ¿Qué es un ajuste razonable? Es una adaptación necesaria y adecuada que no imponga una carga desproporcionada o indebida. ¿Sí? Hay un caso en particular donde yo puedo hacer un ajuste razonable. Puedo hacer una adaptación adecuada para que esa persona esté garantizado la accesibilidad, ¿sí? Y que pueda participar en igualdad de condiciones. ¿Ah? Y siempre tener presente, cada vez por suerte esto se va haciendo más frecuente, es algo que muchas veces tenemos inconvenientes, los que estamos en una escuela de educación especial lo sabemos bien, si hay docentes con orientación para personas sordas, esto lo estamos viendo día a día. ¿Qué es el diseño universal? ¿Sí? El diseño universal es cuando yo diseño un producto, un programa, un servicio, lo que sea, que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible y que no necesita la adaptación después y no necesita un diseño especializado después de haberlo pensado. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo estoy haciendo algo para difundir en la comunidad, yo ya lo pienso para que sea lo más accesible posible. Entonces,
si ustedes lo ven en la tele por suerte se va viendo, sobre todo en otros países, se va viendo. Si yo pienso una publicidad sobre un banco, se pone la publicidad, se pone el intérprete de lengua de señas, se pone el subtitulado. Y yo ahí estoy logrando llegar a más personas, ¿sí? No es que se genera el material, ¿sí? Que es lo que nos pasa muchas veces, y sé que pasa en todo el país y pasa en muchos países de haber compartido espacios con otros profesionales. No es que se baja una información y nosotros, Escuela de Educación Especial, salimos todos corriendo a poner un intérprete, a pedirle a un docente, decir esto en lengua de señas que lo ponemos acá, porque mirá lo que mandaron, tenemos que... Eso no es pensarlo en diseño universal, ¿sí? Pensarlo en diseño universal es que la información baja desde las grandes esferas, ¿sí? De la manera más accesible posible. Y si quiero información para los alumnos de mi escuela, la bajo en lengua de señas, la bajo en lengua oral, la bajo subtitulada, ¿sí? Esto es fundamental que cada vez lo vayamos incorporando más. Hace 2 semanas, y les cuento una anécdota para contar con tanta definición, hace 2 semanas me manda un mensaje mi sobrina que vive en Buenos Aires y me dice, tío, mi profesora de lengua me pide que hagamos un trabajo sobre una máquina que inventemos nosotros. ¿Sí? Entonces el grupo de mi sobrina pensó en inventar una máquina que vacunaba, como estamos en época de coronavirus, era una máquina donde las personas pasaban por el centro de salud, ponían su brazo y automáticamente salía la vacuna. No necesitaba la enfermera, no necesitaba estar descongelando nada. Era una máquina automática de vacunación. Se les ocurrió a ellos, ¿sí? 15 años de edad, hicieron un videíto y mi sobrina me dice, queremos, si por favor vos podés interpretarlo en lengua de señas, porque también lo vamos a subtitular. ¿Sí? Fíjense cómo, gracias a Dios, las nuevas generaciones, no es porque sea mi sobrina y la ame más de mi vida, pero las nuevas generaciones piensan en este diseño universal. Nosotros tenemos que lograr también pensar en este diseño universal. ¿Sí? Y un poquito para contarles cómo fueron los modelos de discapacidad por los que vamos atravesando. Y también para que ustedes reflexionen dónde estamos parados también hoy por hoy. Si bien en la letra escrita, si bien en la convención estamos parados en determinado lugar, actitudinalmente no estamos parados donde la ley lo está diciendo. ¿Sí? Eso es algo que lleva un tiempo, yo no digo que esté mal. Yo lo que digo es, necesitamos todavía ese recorrido para que mis prácticas coincidan con el marco legal y con la normativa vigente. ¿Sí? Yo no voy a hablar del modelo de presidencia, ¿sí? Cuando se pensaba en la Edad Media que la persona con discapacidad ya no tenía ningún tipo de derecho, sino que vamos a empezar con el modelo médico, que es el que hoy por hoy sigue vigente y muy presente. No solo por la presencia de un médico, sino porque los que trabajamos en educación especial vemos que la docencia en educación especial todavía tiene una formación muy fuerte en lo que es el modelo médico de discapacidad. Y hay que empezar a pensar y reflexionar sobre este tema. Las personas con discapacidad, me plantea este modelo, es un problema que tengo que rehabilitar. Si yo quiero que esta persona que tiene este problema esté en la sociedad, primero la tengo que rehabilitar, la tengo que reparar, la tengo que arreglar. ¿Sí? Me va a importar mucho el diagnóstico y el tratamiento y es lo que me va a determinar la vida de la persona. ¿Sí? Doctor, este alumno, ¿sí?, parece que tiene autismo. Vamos a hablar con los padres para ver qué medicación está tomando. ¿Sí? Fíjense cómo en la escuela a veces aparece ese discurso como si realmente fuese crucial para ver qué estrategia didáctica plantea un docente, qué está tomando. ¿Sí? Es algo que gracias a Dios vamos cambiando, pero que todavía está presente. ¿Sí? Yo quiero que vengas, por favor, al aula, porque este nene camina chueco. Bueno, pero esto es escuela, no es hospital. Esto es escuela, no es consultorio. ¿Sí? ¿Cómo todavía está presente ese discurso de que al chico, aunque yo lo tenga dentro del aula, ¿sí?, cuando veo que hay un problema, muchas veces se recurre al médico
o hablamos con las familias porque hay que arreglar ese problema. Esto es algo que tenemos que pensar cómo hacer para ir modificándolo. El diagnóstico va a ser lo que decida la capacidad de esa persona para que participe o no de la sociedad. Y lo que es peor, el diagnóstico me va a definir la trayectoria educativa, ¿sí? Al decir esto, el diagnóstico me define la trayectoria educativa y al estar convencido en esto, vulnero el derecho fundamental del niño y su familia de decidir la mejor educación que quieren para su hijo. ¿Sí? Entonces, cuando se arman este tipo de oraciones, tenemos que estar muy atentos al mensaje que estamos dando. ¿Sí? Podrá ser de ayuda, podrá ser de ayuda. ¿Será importante que yo sepa que este niño está con sueño y que toma tal medicación? Podrá ser de ayuda, pero de ninguna manera me define mi accionar adentro del aula y yo no voy a dejar de pensar en qué competencias y habilidades tiene ese chico para ver cómo yo le enseño. ¿Sí? Porque es eso a la larga donde no tengo que sacar el foco. El modelo social de discapacidad, el que viene en esta línea histórica un poco después, me está planteando que la discapacidad ya no es algo propio solo de la persona, sino que es el resultado del encuentro de las características de la persona con las normas. Yo voy a hacerlo breve. El modelo psicosocial lo que hace es un poquito integrar los dos modelos. ¿Sí? Acá no hay una grieta, acá no hay un blanco-negro, acá no hay un es esto o es esto. ¿Sí? Acá, ¿no? Acá este modelo nos viene a plantear que, bueno, puedo tomar un poquito de uno y un poquito del otro. ¿Sí? Ni este está tan equivocado, ni este es el superhéroe con toda la verdad. Vamos viendo el equilibrio, pero enfocado hacia dónde? Hacia los derechos de las personas. ¿Sí? Esto es fundamental. El modelo universal de discapacidad nos viene a contar que la discapacidad no es un atributo de la persona, sino que es una característica que puede aparecer en cualquiera. ¿Sí? Y acá siempre como ejemplo, pobre mi papá, que lo amo con todo el alma, pongo como ejemplo a mi papá. Mi papá nació sin discapacidad, es médico, 55 años de médico clínico, se jubila. Luego de los 50 años, mi papá empieza con una pérdida auditiva, ¿sí? Y hoy mi papá no oye. Entonces, como todos, tal vez en algún momento, podemos ser una persona con discapacidad. ¿Sí? No es algo inherente a la persona, no es algo con lo que se nace, ¿sí? Sino que es algo que tiene un alcance universal. ¿Ah? Hoy por hoy, mi papá es una persona con discapacidad. ¿Sí? Modelo de la diversidad. ¿Sí? El modelo de la diversidad pone en eje fundamental la dignidad y los derechos humanos. ¿Sí? Plantea la diversidad funcional como algo inherente a la humanidad. Y acá yo creo que por ahí, alguna mente malintencionada, discúlpenme si alguien ya lo dijo en el chat, pido mis disculpas, pero sobre todo sé porque lo escucho, yo no digo cosas que invento ni estoy juzgando, pero yo les cuento lo que yo escucho. Alguna mente por ahí, sobre todo por ahí, lo he escuchado de médicos, por supuesto, ante estos tres renglones que yo acabo de decir, va a decir, ah, bueno, ¿qué? Entonces no importa. Entonces lo dejo sin poder caminar, lo dejo sin poder escuchar, no hago nada, porque es diversidad funcional. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que docentes, médicos, audiólogos, psicólogos, todos los actores sociales que trabajamos, sobre todo con los niños y sus familias, tenemos que tener la información adecuada para ponerla sobre la mesa, ¿sí? Y si yo no puedo lograr que esta familia acompañe determinado tratamiento, no están los recursos o lo que sea, no puedo dejar de lado sus derechos y voy a tener que tener en cuenta que esa lengua de señas, por ejemplo, que tantos médicos critican porque entonces nunca va a hablar y no tiene que aprender lengua de señas, tal vez esa sea el recurso y tal vez esa sea la forma de poder describir el mundo que lo rodea y de poder desarrollar su lenguaje. Parece como que todos nos tenemos que parar en un modelo, y no es pararse en un modelo, es poder ver todo el bosque
para poder acompañar a la persona y para que en ningún momento se vulneren sus derechos. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, entonces no le pongamos audífono, no le pongamos implante a ninguno. No, yo lo que digo es, te cuento sobre esto, pero te cuento sus riesgos, te cuento lo que sí y lo que no va a lograr el implante, ¿sí? Te cuento esta otra información, la lengua de señas, la comunidad sorda, ¿sí? Toda esa información la tenemos que tener. No es ponerse la camiseta por ahí, es tener la información para que las personas puedan decidir. Tanto escrito, que en este recorrido que vamos a hacer en estos jueves por la mañana, ¿sí? Hay gente de educación, hay profesionales de la educación, como les adelantó Mónica, yo también les voy a contar. Hay personas que van a hablar los equipos de integración escolar de la Escuela 7 y la Escuela 11, ¿sí? Sobre cómo es la trayectoria educativa de las personas sordas. Va a haber gente del Instituto San Fernando del Rey, profesionales de San Fernando del Rey, que van a contar sobre cómo están logrando la inclusión de las personas sordas en el nivel terciario. ¿Sí? Va a haber un otorrinolaringólogo contando sobre el equipamiento auditivo. Va a haber gente del IPRODIC contando cómo hacer el trámite del certificado único de discapacidad y cómo fueron modificando un poco sus propias prácticas para que la persona sorda cuente con un intérprete cuando ingresa al instituto. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo todas cosas actitudinales, todo un recorrido en diferentes ámbitos y que vamos a hacer mucho foco en educación. Y las personas sordas, opinión fundamental y protagonistas de todo esto, contando sobre su lengua, sobre su comunidad, para que nosotros podamos entender la perspectiva de derechos que queremos. ¿Qué pasa en el ámbito de la salud? Y ahora acá me pongo un poquito como protagonista, porque soy el primer médico que habla, y porque es algo sobre que trabajamos en investigación y realmente son datos concretos. Y esto lo hago porque supongo que hay muchos docentes, porque me encantaría que esto que yo les voy a contar ahora se pueda generar en el ámbito de la educación. Que podamos hacernos una pregunta y podamos pensar qué sucede en el ámbito de la educación. En el ámbito de la salud, yo no sé si ustedes saben, pero los médicos somos bastante cerrados en algo. Y yo te voy a decir una información, tiene que estar aquí. ¿Sí? Si yo te voy a dar una información, yo tengo que tener un sustento, una investigación que avale lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Eso no es poca cosa. Yo no te estoy contando lo que me dijeron, yo no te estoy contando lo que me enseñaron, lo que me dijo un docente en mi carrera. Yo voy a la fuente bibliográfica, al texto, lo leo, investigo. ¿Sí? A los médicos nos encanta hacer eso. Bueno, hay dos trabajos en el ámbito de salud. Está la convención, están las leyes nacionales, provinciales, está todo lo que yo les conté. Pero ¿qué pasa en el ámbito de la salud con todo esto? Hay un trabajo que se hizo sobre la prevalencia de personas sordas que se acercaban al hospital, ¿sí? Porque iban a atender a sus hijos para ver si contaban o no con intérprete. La convención, por supuesto, nos insta a la accesibilidad, a la necesidad de la presencia de intérpretes en los edificios que hacen atención al público, ¿sí? Y esto implica que yo en un hospital tengo que tener un intérprete. Entonces, ¿cuántas personas sordas tienen un intérprete cuando llevan a la consulta a sus hijos? Este es un trabajo que fue bastante intenso, ¿sí? Era encuestar a personas sordas, era darles una encuesta, ¿sí? Para que nos cuenten este tema, ¿sí? Que se hizo en la provincia de Buenos Aires y en la provincia del Chaco. ¿Sí? Junto a estos profesionales, Fernando Torres, mi amigo y maestro, Sandra Dilala y Lorena Corbi, pediatra y neuróloga infantil, también compañeras del recorrido, los profesores Claudio Riquelme, Norma Cabrera, Ricardo Sandoval y Silvia Vesconi, personas referentes, personas con una experiencia y un recorrido que son referentes y autoridad en el tema, y nos acompañaron en todo este trabajo de investigación. Este trabajo lo que quería hacer era la persona sorda que iba con la consulta y con su hijo. Ibas al hospital, público o privado. ¿Tenías intérprete para que te digan lo que el médico estaba diciendo? ¿Sí o no? ¿Vos conocías tu derecho
a que tenés que tener un intérprete cada vez que vas al hospital, ¿sí? Porque puede ser que la persona no lo sepa. Ahora les voy a contar un poco el resultado de esto. Este trabajo se hizo, se publicó en el 2018, pero se empezó a hacer y llega en una revista que llega a todo el mundo, ¿sí? El trabajo está en español y está en inglés, tiene alcance en todas las revistas científicas del mundo y se publica en el 2018. A inicios del 2019 tengo la felicidad de recibir un mail de la Universidad de Yale, ¿sí? De la Universidad de Yale, como decimos acá, donde iban a enviar a un estudiante becado para que continúe con este trabajo. A Estados Unidos le pareció muy interesante que Argentina tome como tema el derecho de las personas sordas a tener un intérprete. Porque esta falta de intérprete sucede en muchos países, no nos pasa solo en eso. Entonces, ¿qué hace esta persona? Lucas Walsh viene de Estados Unidos y dice, yo vengo a ver qué pasa con los médicos. ¿Los médicos saben que las personas sordas tienen intérprete? ¿Por qué viene a Argentina? Porque Estados Unidos tenía un plan de becas para estudiar cosas en Latinoamérica, para estudiar sobre los derechos de las personas en Latinoamérica. Entonces Lucas viene a Argentina a continuar con este trabajo. ¿Y qué venía a preguntar? ¿Sí? Entre todos, ¿qué trabajo se armó? El trabajo que se armó fue preguntarle al médico, ¿vos sabés sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿Vos sabés lo que la Convención dice sobre las personas sordas? ¿Alguna vez recomendaste un intérprete de lengua de señas para que esté en la consulta? Eso era más o menos lo que se preguntaba, ¿sí? Les cuento un poquito qué conclusiones dieron estos estudios y por qué también en aquel entonces, 2019, pareció fundamental a la Escuela 7 empezar con este tipo de jornadas. El 15,3% de las personas sordas habían tenido alguna vez un intérprete en la consulta médica de sus hijos. Encuestamos entre todas las personas que les nombré, Norma Cabrera, Ricardo Sandoval, Claudio Riquelme, yo, Fernando Torres, 235 personas sordas. 235 personas sordas. Solo 34 habían tenido alguna vez un intérprete en la consulta médica de sus hijos. Y la mayoría de estos 34 o lo pagaron ellos o el intérprete era un amigo que los acompañó. 34 personas, nada más de 235. ¿Cuál fue el dato que nos encendió la lamparita? ¿Cuál fue el dato que nos sorprendió, que no esperábamos conocer? El 48,6% de las personas sordas conocía su derecho a tener un intérprete en la consulta médica de sus hijos. ¿Sí? Ahora yo les cambio la oración y les digo, menos de la mitad de las personas sordas conocían su derecho. Entonces, ¿necesitamos más normativa legal? ¿Necesitamos más palabra escrita? ¿Necesitamos más y más y más? Yo creo que hay algo fundamental que necesitamos y que las personas sordas nos contarán la semana que viene. Necesitamos una ley federal de lengua de señas argentina. ¿Qué es esto? Necesitamos una ley que reconozca a nivel nacional que la lengua de señas es un idioma, es el idioma natural de las personas sordas, es lo que le permite acceder a la información, ¿sí? Y es fundamental que, reconocido esto, se reclame por la presencia del intérprete, ¿sí? Por el cuadrado del intérprete que, gracias a Dios y gracias a Liprovich también, y gracias a Chaco TV, hoy por hoy empieza con el intérprete en televisión, en el informativo, ¿sí? Necesitamos esto para poder dar paso a la difusión sobre los derechos a todas las personas. Menos de la mitad de las personas sordas conocían ese derecho, que estaba en la Convención. Necesitamos la ley federal, necesitamos este reconocimiento y necesitamos que todas las personas lo sepan. ¿Cómo hacemos esto? Los actores sociales, los referentes, docentes, profesionales de la salud, médicos, psicólogos, personas sordas, asociaciones de sordos, reunir esa información y difundirla. Y cuando viene una persona a la consulta, ¿sí? Yo no saco el tema de cualquier lado, pero informo sobre sus derechos en el aspecto que estemos tratando.
necesitamos contar este marco legal. Necesitamos que tenga llegada a la persona. Les cuento algo que yo acá no lo puse, pero que también me pareció impactante. Nosotros estudiamos a personas sordas de Buenos Aires y a personas sordas del Chaco. Vivir en el Chaco hace 3 veces más probable que yo no conozca la ley. Cuando se hace un estudio de investigación, se ve que vivir en la provincia del Chaco era un factor independiente para que la persona sorda tenga 3 veces menos probabilidad de conocer la convención. Entonces, nos parece importantísimo que estas jornadas difundan estos temas y que ustedes repliquen este tipo de información. El 95% de las personas sordas que entrevistamos querían tener un intérprete, y sí, por supuesto. ¿Qué persona sorda no quiere tener un intérprete adentro de la consulta médica cuando va con su hijo al médico? Y lo que era sorprendente era que las personas que estaban implantadas también querían un intérprete. ¿Sí? Una de esas personas estaba yo cuando estábamos hablando, y yo le digo, vos estás implantada y me entendés. ¿Vos necesitas un intérprete? Sí, me dice la persona, porque adentro del consultorio dicen palabras que yo no entiendo. Y como yo sé lengua de señas, un intérprete me ayudaría a entender lo que se está diciendo, que yo, a pesar de estar implantado, no lo entiendo. Cuando junto con la Universidad de Yale se continúa el trabajo y enfocamos hacia los médicos por una cuestión de código de ética, si quieren me lo preguntan y se los cuento, pero por una cuestión de código de ética tuvimos que recurrir a los médicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, de los pediatras que atendían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se conoce como CABA, el 15% conocía sobre la convención. El 15%. De 381 pediatras, el 15% sabía sobre la convención. Saber sobre la convención en ese 15% hizo que los pediatras recomienden el intérprete a las personas sordas. Si el pediatra no sabía sobre la convención, no les recomendaba un intérprete. Pero si lo sabía, era muy probable que se lo recomiende. ¿Sí? Pero ¿qué nos pasó? Que los pediatras nos contaron que los que sabían sobre la convención y querían conseguir un intérprete, no lo podían hacer. ¿Sí? Tenían problemas para conseguir el intérprete. ¿Sí? Entonces recurrían a intérpretes no profesionales, recurrían a la familia, recurrían al hijo de la persona sorda. ¿Sí? Viene la persona sorda, viene el hijo que oye, y el hijo le interpretaba a su mamá qué era lo que tenía y qué medicación tenía que tomar. ¿Sí? Reflexionemos sobre esta práctica que Dios les dio. ¿Sí? Bien, esto es un poquito lo que yo les cuento, tiene más datos, estos estudios están a disposición de todos, tiene datos muy interesantes, ¿sí? Sobre otros aspectos que se estudiaron en esa encuesta. Pero no es lo único que está sobre personas sordas, esto es algo que yo siempre decía y que hablaba con Silvia Berconi, que hablaba con personas sordas del Chaco, incluso de Buenos Aires. No, no tenemos intérprete. Vamos a Buenos Aires, vamos al médico, perdón, y no tenemos intérprete. Entonces, cuando yo reclamé en mi hospital de origen en Buenos Aires, ¿por qué ustedes no tienen intérprete? Ellos me decían, ¿por qué? Y yo les digo, las personas sordas no tienen intérprete. ¿Y vos cómo lo sabés? Y porque me lo dicen. Y acá les cuento cuando digo el médico cómo cuesta la reflexión en algunos aspectos. A ver, mostrámelo que haya un trabajo que diga que la persona sorda no tiene intérprete. Y ahí fue que se generó esto. Por eso se los cuento, para que ustedes como docentes generen preguntas en el ámbito de la educación, ¿sí? Y por ahí salgan este tipo de cosas para que se puedan difundir. Este trabajo que salió por esa simple pregunta, un estudiante de Estados Unidos viajó a Argentina para continuar con el trabajo. Y hoy es bibliografía. ¿Sí? Y es importante. ¿Es lo único que está? No. Hay algo más que el sistema de salud que está sabiendo, ¿sí? Y que cuesta un poco. Hay una revista que es la revista la Academia Americana de Pediatría, que siempre publica artículos también, y que en el año 2015 hablaba sobre si los niños sordos tienen que aprender o no lengua de señas.
¿Y qué decía esta revista? Que el niño que recibe un implante coclear, por supuesto, que requiere mucha rehabilitación. ¿Sí? Esto, si no lo saben, se lo preguntaremos al doctor cuando empiece su charla, pero requiere una rehabilitación muy intensa, un niño que es implantado. ¿Sí? Pero yo necesito que ese niño tenga accesibilidad a una lengua, que pueda recurrir a una lengua que le es accesible. Yo no sé si todos saben, pero cuando yo hago el diagnóstico, ¿sí?, de hipoacusia, si es profunda, pienso en que es candidato a implante, tarda mucho el implante en aparecer en escena para poder hacer la cirugía. No tarda una semana, no tarda 2 semanas, no tarda un mes, no tarda 2 meses, tarda más. ¿Sí? Entonces, mientras tanto, ¿sí?, si vos querés hacer el implante, pero necesito la lengua de señas, porque ese chico tiene que adquirir un lenguaje. ¿Sí? A pesar de recibir un implante, es importantísimo que aprenda lengua de señas. Y esto yo estoy de acuerdo, pero no lo estoy diciendo yo precisamente, lo están diciendo todos estos médicos de la Academia Americana de Pediatría en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Son candidatos a implante? ¿Se puede implantar? Bueno, se podrá implantar, decisión de la familia también. Pero es importante que adquiera lengua de señas. La lengua de señas va a mejorar la comunicación y va a hacer, al revés de lo que muchos piensan, va a ser mucho más fácil que pueda acceder después a la lengua oral. ¿Sí? Siempre se tiene que poner énfasis, una vez que se implanta, en la rehabilitación auditivo-verbal. Y esto yo no lo puedo discutir porque es real. ¿Sí? Pero si yo tengo una lengua de señas, cuando yo quiero que el niño oiga la palabra casa y sepa que yo estoy diciendo casa, con la seña, el chico ya asocia. Es como si yo quisiera ir a estudiar inglés. Yo, para estudiar inglés, tengo que tener una lengua propia, que es la lengua española. Cuando la profesora de inglés me dice que perro se dice dog, en mi cabeza aparece un perro y aparece la palabra dog en inglés. Pero porque yo ya sé que perro es un perro. ¿Sí? Y ahora le sumo la palabra en inglés. Con esto sucede lo mismo y está demostrado. ¿Sí? Si el chico ya tiene la seña de casa, cuando yo quiera que escuche la palabra y la vea en mi boca, va a ser más fácil que ese chico repita la palabra casa. Porque en su cabeza está apareciendo la casa. Un poquito más. El aprendizaje de la lengua de señas no interfiere en la oralización. Esto también es un grupo de profesionales que en una revista de ética médica tuvo que publicar en el 2017 para que sobre todo los médicos no nos quedemos agarrados a esa idea de que si va a hablar en lengua de señas no va a aprender la lengua oral. Eso está demostrado ya que no es verdad. ¿Sí? Es un concepto que se tenía hace años, pero ya no es verdad, está demostrado. ¿Sí? ¿Y quién me lo demostró esto? Lo demostró la propia comunidad, porque los hijos oyentes de padres sordos, ¿sí?, para aquellos que conocen hijos oyentes de padres sordos, tienen toda la capacidad de aprender la lengua de señas de sus padres y de aprender la lengua oral cuando va al jardín y va a la escuela. Y son personas bilingües. ¿Sí? Entonces, no es que una lengua interfiere con la otra. Al contrario, enriquece muchísimo la neuroplasticidad de ese chico. ¿Sí? Y los niños implantados, los que yo voy a implantar, es importante también que conozcan la lengua de señas, ¿sí?, sobre todo durante el momento en que no está escuchando. Otra vez hago un parate y les cuento una experiencia. Yo en el año 2014 viajé a Brasil con los equipos argentinos para los Juegos Panamericanos de Personas Sordas. De Argentina eran más de 100 personas sordas, llegamos a Brasil, eran 500 personas sordas. Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Chile, ¿sí?, de todos los países. ¿Sí? Muchas de esas personas sordas tenían un implante. Cuando terminaban los juegos, ¿sí?, a veces nos juntábamos en la habitación a charlar, en el comedor, ¿sí?, y había en el equipo con el que yo compartía más, porque había de hecho una profesora del chat, yo compartía muchísimo y había 2 chicos implantados. Cuando llegaban a la habitación, esos chicos se sacaban el implante, ¿sí?, se ponían cómodos, se ponían su pijama, nos sentábamos a tomar mate,
¿sí? Y se sacaban su implante. Y yo seguía hablando. 2 veces esos chicos me dijeron, Adrián, hablanos en lengua de señas porque me acabo de sacar el implante. ¿Sí? Fíjense el detalle de pensar que el implantado no va a necesitar la lengua de señas. Para ellos era un doble recurso y muy enriquecedor, y cuando se sacaban el implante, todos teníamos que hablar en lengua de señas. ¿Sí? Nada, una anécdota que les cuento porque me parece que ayuda a la reflexión como me ayudó a mí en ese momento. Los profesionales tenemos que reflexionar mucho sobre los discursos que le damos a las familias. ¿Sí? Y siempre que decimos algo, lo decimos con conocimiento, porque tiene que ser así. ¿Sí? No lo digo solo por los médicos, lo digo también por los docentes, lo digo también por los psicólogos, por los biólogos. Todos, la información que damos es una información que tiene que ser objetiva, ¿sí? Y que yo voy a aclarar, en mi opinión, tal cosa. Pero yo no le puedo decir a una familia que el implante es cosa del diablo, o que la lengua de señas es algo terrible, o que el implante es lo único que va a hacer que oiga, que el implante es su única solución, porque todos los trabajos científicos del mundo me están diciendo que esto no es así. No es la solución definitiva un implante, no es la solución definitiva, ¿sí?, que esa persona vaya al equipamiento y por ahí no le funciona, puede pasar que el chico después no lo quiera usar. ¿Sí? Entonces la lengua de señas es fundamental, ¿sí?, como presencia en la educación de la persona sorda. ¿Sí? Ojo, yo tampoco quiero decir que todo va a ser lengua de señas, por supuesto que tengo que hacer la rehabilitación oral. Y esto lo va a hablar también el otorrino. Pero tenemos que dar información completa y adecuada. No información que yo escuché o que me dijeron o que escucho que dijo el otro y yo repito. ¿Sí? Esto es importante. Y siempre tengamos en cuenta, no lo invento yo, esto está escrito también, las personas que pueden leer los labios, porque es otra gran creencia popular, que una persona sorda automáticamente sabe leer los labios. Es automático. ¿Sí? Es sordo y yo lo que hago es grito y muevo la boca y me va a entender. No, no es así. ¿Sí? La persona sorda que sabe leer los labios es una persona que fue entrenada para leer, que requirió horas de enseñanza y de entrenamiento para leer los labios. ¿Sí? Y hay estudios que nos cuentan en Estados Unidos y en México que una persona sorda que sabe leer los labios muchas veces entiende el 40% del mensaje. Ahora, también cuando yo leí esto en un trabajo de Estados Unidos, y yo me puse a pensar, imagínense una persona sorda que está oralizada, que sabe leer los labios, viene a mi consultorio, y yo digo cosas como neumonitis, amoxicilina clavulánicos, claritromicina. La persona sorda me está leyendo los labios. Son palabras que nunca fue entrenada para hablar lo que estoy diciendo. ¿Sí? Cuesta mucho que pueda completar ese mensaje si yo hablo como trabalengua. ¿Sí? Esto tengámoslo presente. La lengua natural de la persona sorda es la lengua de señas, ¿sí?, que la adquiere en contacto con otros hablantes. Por eso es importante el referente sordo, por eso es importante la persona sorda, ¿sí?, presente en la enseñanza. Aunque una persona reciba un implante coclear, sigue siendo sorda. Parece una verdad de perogrullo, parece algo obvio, pero parece que no lo es. Una persona que es implantada es una persona que sigue siendo sorda y tiene un equipamiento. Voy a ser un poquito más brusco, pero para que se entienda este concepto y pido disculpas. Una persona que le falta una pierna, le pongo una prótesis, pero la pierna sigue faltando. ¿Sí? Entonces, con el tema de la persona sorda sucede lo mismo. Es una persona sorda. Va a tener la construcción de identidad, ¿sí?, que el contexto le facilite, pero tenemos que tener presente que no porque tenga un implante, deja de ser una persona sorda. ¿Sí? Bien, los profesionales de la salud y la educación tenemos que conocer la información basándonos siempre en bibliografía adecuada. Y esto siempre, porque siempre llevo la bandera de la bibliografía, para que podamos dar la información de manera correcta. ¿Sí? Es importante que entre todos reflexionemos, hagamos debate, ¿sí?,
siempre con personas sordas presentes, siempre la persona sorda tiene que estar presente, como cualquier otra persona tiene que estar presente cuando se habla de esa persona. Tenemos que ver la mejor manera de abordar, de acompañar a los niños, a las niñas y adolescentes sordos y a la familia. ¿Sí? No hay una norma que esto se hace así. Tengo a esta familia y a esta persona y entre todos vemos cómo la podemos acompañar. ¿Sí? Bueno, hablé mucho, le pido mis disculpas, muchas gracias, era simplemente para poder dar inicio y marco a todas las charlas que se vienen. Siempre pongo las mismas frases, siempre en cada charla que he dado a los médicos en los congresos sobre este tema, porque es algo que me parece que es así, no lo dije yo, lo dijo Bernardo Motet, ser sordo es en primer lugar no ser escuchado. Es como si la persona oyente fuese dueña de la verdad y nosotros digamos que tiene que oír y tiene que hablar con la boca y que no utilice la lengua de señas. No es así. ¿Sí? Tenemos que empezar a escuchar a las personas que nosotros mismos estamos silenciando, opinando sobre, ¿sí? O no permitiendo que participen. Tenemos que empezar a abrir un poco el marco de reflexión. Y este dibujito que tanto ahora justamente lo vi en las redes sociales, me parece que reflejaba un poco lo que yo quiero poner énfasis, que es lo actitudinal. ¿Sí? La jirafa que no está saliendo en la foto y el cocodrilo que tiene la idea en que todos se pongan abajo para que puedan salir en la foto. Fíjense que acá no necesitaron del Estado, no necesitaron de un recurso económico muy caro, simplemente, si bien necesito el apoyo del Estado y el recurso, y no lo niego, hay veces que un pequeño cambio de actitud hace mucha diferencia a la persona que tengo adelante. Y ese es el mensaje que queremos dar desde la Escuela 7 para con la comunidad sorda, para que todos los profesionales pensemos dónde nos paramos a la hora de acompañar a las familias. ¿Sí? Dejo de compartir la pantalla, veo que siguen estando ahí, no me dejaron solo, muchas gracias. ¿Sí? Ahora voy, mientras, a leer el chat, voy a ir subiendo hasta donde yo, a propósito, dejé una marquita en el chat. Mientras tanto, si alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Los escucho. Por ahí no los veo a todos. Si hay alguna persona sorda que también quiera hacer algún comentario, la intérprete me cuenta mientras nos quedamos. Ahí encontré el inicio del chat, disculpen. Adrián, Sí, Mónica. por ahí valorizar de tu exposición dentro de los modelos descriptos, el modelo universal, que es yo creo que uno de las herramientas que posibilita mayores posibilidades de inclusión de cualquier colectivo que sienta vulnerados sus derechos. Es un modelo que implica a todos, si lo tomamos desde el aprendizaje, la educación, no solo o no debe ser nunca sinónimo del equipo de educación especial, sino que hacer accesible, universalizar los diseños de aprendizaje es responsabilidad de todos los docentes que conformamos el sistema educativo provincial o nacional, porque nos obliga a economizar esfuerzos, energías, dinero, pensando opciones y oportunidades para todos en igualdad de condiciones y oportunidades, y nos permite ofrecer equidad, justicia curricular y calidad para todos. Sí, y sustenta como principio esto que vos también destacaste, y que es la convivencia, el aprender a valorar la diferencia, porque en lo plural está lo que nos enriquece como personas y va a nutrir que nuestras sociedades sean mejores y más justas. Dentro del chat, supongo que es una colega psicopedagoga, decía que también los psicopedagogas participan en las diversidades de las escuelas. Sin lugar a dudas,
contar con miradas interdisciplinarias, no solo dadas por profesionales de psicopedagogía, psicología, fonoaudiología, médicos, kinesiólogos, sino incorporando la mirada de los propios docentes que suman a esa respuesta mejor para la atención a la diversidad. Todos pueden aportar su grano de arena y hacer que se diversifique curricular y pedagógicamente las oportunidades para cualquier estudiante, incluidos los estudiantes con discapacidad. Y por otro lado, sumar a ese modelo de diseño universal al propio estudiante con discapacidad o a la persona con discapacidad de acuerdo a la etapa en la que está desarrollando su trayectoria. Empoderarlo significa darle espacio para que se formen profesionalmente y en el caso de las personas sordas, poder asumir la comunicación desde su lengua en distintos ámbitos. Contaba, por ejemplo, Dalma en la ciudad de Colón, en Entre Ríos, que el Sindicato de Hotelería y Gastronomía también pide para las traducciones en la formación que conozcan de lengua de señas argentina. Yo compartí con Dalma la importancia de que sean las propias personas sordas que puedan acceder a espacios de formación superior para ocupar esos lugares y ser ellos los facilitadores de la comunicación como instructores de lengua de señas argentina. Creo que ese es el nivel más alto de accesibilidad que debemos lograr, que las propias personas empoderadas e informadas puedan hacer escuchar su voz y hacerse visibles. Totalmente, pido. Justo leía lo de los psicopedagogos. Nosotros en la Escuela 7 tenemos 2 psicopedagogas brillantes, que son Tania Disnick y Jessica Bossi, y la Escuela 11 tiene psicopedagogas brillantes también. Invitamos también a las asociaciones de psicopedagogos, no los nombré en la pluralización, pero sí es fundamental, ¿sí? El accionar de los psicopedagogos en el acompañamiento es fundamental siempre. Son profesionales que al menos nuestra escuela tiene mucha suerte de contar con las psicopedagogas que contamos. Acá hay un mensaje de Marisa Gutman que dice, ¿puedo decir algo? Por supuesto. Sí, gracias. No, un poco ya lo dijo Mónica, se anticipó a lo que quería decir, pero justamente para garantizar derechos es necesario que existan normativas, y es verdad también que hay un vacío, hay baches grandes en cuanto a normativas para que se puedan garantizar esos derechos. Yo siempre digo, y porque vengo desde el sindicalismo y un poco es eso de pelear por derechos y conquistar derechos, cuando hay una ley, hay algo para luchar y hay un derecho para garantizar. Pero para esto es necesario acciones colaborativas, corresponsables, de manera intersectorial, para que sean esas acciones las que lleven a crear esas normativas faltantes. Y bueno, y para eso sí es verdad esto que decía Mónica, la participación de las personas sordas o con discapacidad auditiva. Y bueno, y con cualquier tipo de discapacidad. Hoy nos focalizamos en las personas con discapacidad auditiva, pero es fundamental y decirles que la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología está abierta siempre para recibir todas aquellas necesidades y demandas específicas, porque nosotros, si bien nos dedicamos desde la dirección a hacer aportes y acompañamientos netamente pedagógicos y curriculares, a veces somos el nexo para canalizar esas demandas. Eso quería agregar. Muchas gracias, Doc. Brillante. Perfecto, gracias. Y por eso insisto en la importancia de estos espacios, ¿sí? Hoy la virtualidad hace que cada uno esté en su lugar de trabajo y en su casa, pero estos son los lugares donde se difunde esa normativa, donde se comparte, donde se generan nuevas cosas, y somos actores sociales en muchos ámbitos,
y que estamos compartiendo y que nos vamos a poner en contacto y que quiera sigamos en contacto para seguir generando cosas nuevas. El Ministerio de Educación del Chaco tiene espacios donde participan personas sordas, ¿sí? Hacen accesible muchísimo material, realmente. Entonces, hay a veces, yo me encuentro como con dos discursos. Yo a veces escucho que una persona sorda quiere estudiar, que una persona sorda quiere hacer esto, que quiere alcanzar determinada meta, y escucho que una persona oyente dice, no, pero no podés. Vos sos sordo, ¿cómo vas a poder estudiar? ¿Cómo vas a hacer si no hay intérprete? Y no es ese el discurso, ¿sí? El discurso, lo que dijo recién de Dirección de Educación Especial, el tener material accesible en el Ministerio de Educación, el discurso es ese, es la puerta abierta, es hacer accesible la información, es reclamar por el derecho y es reclamar por la ley que ya está escrita. Se necesita, creo yo, la comunidad sorda, es mi opinión, después veremos a los profesionales sordos, pero en mi opinión la comunidad sorda necesita mucho la Ley Federal de Lengua de Señas Argentina, que su lengua se reconozca a nivel nacional. Y creo que esa va a ser una bandera, y en la otra mano la convención, para que puedan reclamar, para tener accesibilidad en el nivel terciario, en el nivel secundario, en el nivel universitario, en fuentes de trabajo, ¿sí? Para mí es fundamental, es una opinión personal esto que les acabo de decir, ¿sí? Pero eso que acaba de decir la profesora, de una dirección de educación especial con puertas abiertas, en este momento donde estamos compartiendo profesionales de todos los ámbitos, es enriquecedor por donde se lo mire. Y no podemos desaprovechar estas oportunidades. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, algún aporte, alguna pregunta? Parece que los liberamos temprano. ¿No? Bueno, veo que estuvieron intercambiando números de WhatsApp, ¿sí? La idea es que después tengan también los mails, vamos a ver la manera de compartirlo para que puedan generar grupos de trabajo, para que puedan generar trabajos en conjunto por fuera de esta capacitación, ¿sí? Yo, mientras les cuento, adrianputri@gmail.com, esto escrito en el chat, ¿sí? Si quieren, lo que quieran compartir, lo que quieran que les envíe, los trabajos de investigación que se hicieron en la provincia de Chaco y en Buenos Aires, lo que necesiten, la idea es compartir lo que cada uno hace, enriquecernos con eso. ¿Algún otro comentario? Todos en orden. Les adelanto la semana que viene. Personas sordas van a hablar sobre su lengua, la comunidad y la cultura. ¿Sí? Y la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas van a hablar sobre la importancia del intérprete en diferentes ámbitos. ¿Sí? En lo que es educación, en lo que es salud. ¿Sí? A veces uno se queda siempre con esos ámbitos, pero también imagínense que está el ámbito judicial, ¿sí? Están los medios de comunicación. No sé si saben, pero insisto, porque es algo que realmente es muy provechoso. Chaco TV, gracias a la articulación con el IPRODICH, cuenta ahora con intérprete de lengua de señas. Y la semana siguiente va a estar el doctor Aguado, que es el encargado en el Chaco del Programa Nacional para la Atención y la Detección de Hipoacusia, hablando sobre el equipamiento auditivo, así que ahí sí me gustaría que exploten las preguntas, para que le pregunten, ¿sí?, sobre el uso de los audífonos, el implante, etc. Y también va a hablar el IPRODICH sobre cómo realizar el trámite del Certificado Único de Discapacidad, que a veces también, como profesionales de la salud y la educación, no tenemos mucha idea de cómo orientar a las familias, y por eso el IPRODICH también nos va a dar esa charla para que le podamos hacer preguntas sobre cuáles son los trámites a seguir.
Acá Elizabeth cuenta que le parece importante la referencia al pedido del diagnóstico para llevar adelante el proceso educativo, ¿sí? Tan solicitado, totalmente, tan solicitado. ¿Sí? Cosas, yo por ahí critico mucho a los médicos, pero cosas que también escucho de los docentes. Yo no sé qué hacer con este chico en el aula si el médico no me dice qué diagnóstico tiene. Y tampoco es algo a veces que uno escucha y que no me parece del todo certero. ¿Sí? Así como el médico hace un diagnóstico de salud, el docente hace un diagnóstico del estudiante propio, ¿sí? Que tiene que ver con las competencias que tiene ese chico para ver cómo encaro yo la enseñanza que es el chico que tengo delante. Priorizando el diagnóstico sobre el derecho de la persona, y se dice totalmente, como si fuese su DNI, básicamente. Hola. Hola. Bueno, justamente buen día para todos y todas, todos. Buen día. Primero agradecer por la disertación, estuvo muy interesante, y justamente sumado al último comentario sobre la docente que hablaba del diagnóstico, digo, ¿no?, la importancia de lo que hablábamos en un principio, o lo que vos comentabas, sobre la contradicción discursiva, ¿no?, que hay en relación a los paradigmas, porque si bien pudiste esquematizarlos, yo creo que justamente tiene que ver con esta idea de que los paradigmas conviven, y por eso llevamos a cabo ciertas acciones o no llevamos a cabo ciertas acciones. Entre el discurso y la práctica creo que radica una de las grandes problemáticas de cómo interpretar la discapacidad, cómo leerla y cómo vivirla, ¿no? Porque bien lo remarcaste, si bien este espacio sirve para que profesionales, la comunidad y también y por sobre todo las personas sordas puedan dar su mirada, creo que de esa forma puede contribuir, porque si no, seguimos haciendo lo que decía esa frase, invisibilizando, porque nuestro discurso es el hegemónico. Así que es bueno, y yo me sentí muy identificada cuando dijiste, soy muy, muy minucioso cuando leo las palabras y las leyes, porque es ahí donde el discurso se hace hegemónico y la heteronormatividad está ahí presente. Así que, bueno, espero que a lo largo de las charlas podamos seguir siendo minuciosos y repensarnos todos y todas. Excelente, Cristina. Cristina, veo que tu nombre, Sí. perdóname. Excelente, Cristina, porque la idea es que ustedes a lo largo de estas charlas van a encontrar distintas posturas. Yo, si bien hoy hablé de la convención, hablé mucho sobre mi postura. La idea, y que es justamente el trabajo final que también propone la Dirección de Educación del Ministerio, la idea es justamente que ustedes, escuchando todas estas charlas, ¿sí?, vean cómo, con la postura de cada uno, hago una reflexión para ver cómo la introduzco en el PEC de la institución a la que pertenezco. ¿Sí? ¿Qué modificaciones puedo hacer? Y con base a esto que vos decís, yo otra vez les cuento mi experiencia. ¿Sí? ¿Cómo lo tomé yo? Yo no le puedo decir a todos, tenés que aprender lengua de señas. Para mí sería maravilloso, pero no lo puedo hacer. Pero yo les cuento, hace 10 años, en mi consultorio, vino un adolescente sordo con su mamá oyente. El adolescente sordo se sentó en la camilla y automáticamente no me dirigió ni la mirada, ¿sí? Porque ya sabía que yo iba a hablar con la mamá. Yo hablé con la mamá, mirando al adolescente, ¿sí?, y le decía a la mamá, contale lo que te digo. Sí, sí, yo cuando lleguemos a casa le cuento. Yo cuando lleguemos a casa le cuento. ¿Sí? O yo le decía algo y la mamá se daba vuelta y hacía 2 señas. Y yo acababa de hablar un discurso sobre faringitis que era... Y la señora hacía 2 señas. Cuando se fue esa familia, yo personalmente me quedé pensando, si yo estoy en mi consultorio privado, que quedaba en mi casa, si yo estoy en mi consultorio privado, ¿cómo recurro a esta situación? ¿Cómo recurro a un intérprete si estoy en mi consultorio? Me senté en internet esa noche, empecé a buscar un curso de lengua de señas y empecé a estudiar lengua de señas. Pasaron meses, volvió a venir este chico. Y yo le digo, vení, sentate acá.
Y yo le conté, me llamo Adrián, ¿sí? Estoy estudiando lengua de señas. ¿Sí? Pasó una semana y ese chico vino con el diccionario de lengua de señas argentinas, con una dedicatoria que decía, gracias por aprender mi lengua. ¿Sí? Es el día de hoy que sigo en contacto con ese adolescente, que ya no es más adolescente, pero no, yo no digo que lo copien ni me pongo como modelo. Pero yo pude haber parado y decir, yo no puedo atender a un chico sordo si no me puedo comunicar. ¿Sí? Yo necesito que vos, mamá, vengas con un intérprete. Yo no puedo. Si no tenés un intérprete, yo no puedo. Vos avisás. O sea, fíjense en los distintos discursos que yo pude haber tenido. ¿Sí? Ese es el propósito de todo el recorrido. Pensemos en nuestro discurso, ¿sí? Y conozcamos lo que está escrito. Pero ¿cómo puedo llevarlo a la práctica, ¿sí? Con lo que tengo? Y reclamemos lo que nos falta, por supuesto. ¿Sí? Pero eso, Cristina, que dijiste es fundamental. Del dicho al hecho y de que todos los discursos están conviviendo con nosotros. Entonces, ver qué hacemos con eso. Dar cuenta que tiene un certificado de discapacidad por baja visión y que en el trabajo decidieron prescindir de ella en vez de ponerla en otro sector donde se podía desempeñar. Esto es lo que recién contábamos de la Convención, una discriminación por motivos de discapacidad, a mi entender, ¿sí? La Convención nos acompaña en esta situación que le pasó a Dalma, ¿sí? Se capacitó durante muchos años, de hecho, fíjense cómo una persona capacitada en lo que estaba haciendo, etcétera, es discriminada por motivos de discriminación. Pero bueno, nada, esa era la idea inicial, que sepan dónde nos paramos. Ahora van a ir apareciendo distintas posturas y cada uno de nosotros se llamará un momento a la reflexión después de la última charla y sacará sus propias conclusiones. Y de paso quedamos todos en contacto para compartir y para generar nuevas ideas, que también es lo mejor. ¿Sí? No sé si alguien quiere agregar algo más, Verónica, Anisa, Mónica, Roy. ¿No? Estamos en orden. Los podemos liberar un poco temprano por ser la primera charla. Bueno, espero verlos a todos otra vez y a todas el jueves que viene, a las 8:30, ya habiendo hablado sobre los temas técnicos. Seguramente la semana que viene iniciaremos de una manera más rápida, así que les pido por favor puntualidad. ¿Sí? Siempre está bueno por si se prolongan las dudas, consultas o lo que queramos compartir, porque justamente la idea de hacerlo en varios días era tener este tiempo de intercambio con todos, que fue lo que la vez pasada por ahí nos había quedado un poco fuerte. Adrián. Sí, Mónica. Y colegas. Estuve buscando en el Facebook, pero bueno, no alcanzo a copiar el enlace para compartirles la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También hay una versión en PDF de lectura accesible, que me parece muy importante que podamos tenerlo a mano en las instituciones, tanto de niveles como de la modalidad de educación especial, y que esté al alcance de la familia y de los propios estudiantes y personas con discapacidad para que puedan hacer la suya y poder desde ese lugar ir mirando las prácticas, tanto de instituciones como las personales, y que se dan día a día, para poder revisar cuánto de discriminación o segregación a veces en pos de la inclusión realizamos involuntariamente. Creo que hacer una convención de lectura accesible posibilita que también demos espacios para que ellos se empoderen y, como decía Marisa, puedan defender sus derechos de manera colaborativa con otras personas, las que nos llamamos normales. Pero tiene que salir de ellos también la defensa por su espacio y para que su voz sea respetada. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Bueno, nos veremos la semana próxima entonces. A todos y a todas otra vez, bienvenidos, bienvenidas. Y fue un placer compartir con ustedes. Gracias. Es mucho esfuerzo de todos generar estos espacios, así que me pone muy contento personalmente por
que hayan tenido tanta asistencia. ¿Listo? Nos despedimos. Nos vemos el jueves a las 8:30. Chao. Chao, hasta el jueves. Hasta luego.